Buenas tardes, soy William Alexander Calderón Guerra y este es el video de la práctica de capacitores. Para este experimento se usará el simulador de laboratorio de capacitores. Con este simulador se puede replicar un capacitor formado por dos placas paralelas conectadas a una batería, y en la parte de dieléctrico se puede replicar un capacitor con un dieléctrico que será introducido como lo necesitemos. Además, se puede conectar varios capacitores, ya sea en paralelo o en serie. Con este simulador se pueden obtener mediciones de capacitancia, carga, energía almacenada, potencial eléctrico y campo eléctrico. Además, se puede experimentar con diferentes dieléctricos que se disponen. Para el video vamos a obtener las mediciones necesarias para calcular la capacitancia de un capacitor con dieléctrico y otro capacitor solo con aire. También ver los efectos del dieléctrico sobre el capacitor y obtener los datos necesarios para que por medio de la capacitancia equivalente medida se pueda calcular la constante dieléctrica K. Los capacitores sirven para almacenar carga eléctrica. Un ejemplo de capacitores son dos placas de material conductor de área A colocados paralelamente a una distancia D. Al conectar un capacitor a una batería, este se carga teniendo en una placa una carga positiva y en otra placa una carga negativa de la misma magnitud. Además, la diferencia de potencial entre las placas es el mismo que el de cada terminal de la batería. Es por eso que cada terminal tiene el mismo potencial que la placa a la que se conecta. La capacitancia de un capacitor es una constante que se relaciona con la siguiente ecuación, y puede ser obtenida al despejarla de la ecuación o al obtenerla de forma analítica, y para esto hay que suponer que la distancia entre desde las placas es muy pequeña en comparación a las dimensiones de las mismas, haciendo que el campo eléctrico entre las dos placas sea uniforme. Como se vio en secciones anteriores, el campo eléctrico de placas paralelas será el siguiente, y al realizar la integral de línea a lo largo de una trayectoria que sea antiparalela a las líneas de campo de las dos placas para obtener el potencial eléctrico, se obtiene que el potencial entre dos placas será esta ecuación. Al despejar la carga sobre el potencial, es decir, la capacitancia, se obtiene que la ecuación para obtener la capacitancia será la siguiente. Mediante esta ecuación se puede analizar que la capacitancia solo depende de las dimensiones y la separación de las placas. Otra parte a analizar es el efecto de los dieléctricos sobre los capacitores, que son materiales aislantes puestos entre dos placas. Los dieléctricos, al tener un mayor rompimiento eléctrico que el aire, permite que se puedan aplicar a las dos placas un más voltaje sin que pase la carga de una placa a otra. Además, permite separar a las placas sin que se toquen, disminuyendo la distancia entre ellas y aumentando su capacitancia. Al poner un dieléctrico sobre un capacitor, incrementa la capacitancia un factor K que se llama constante dieléctrica. Otro efecto de los dieléctricos es que disminuye el campo eléctrico entre las placas. Eso se debe a que las moléculas de dieléctricos se acomodan de modo que el extremo positivo se dirige a las placas negativas y el extremo negativo se dirige a la placa positiva, creando un campo eléctrico en sentido opuesto al campo eléctrico de las placas. Cuando ponemos entre las placas un aislante, las cargas aumentan, causando un campo eléctrico mayor, pero como se puede observar, el campo eléctrico introducido por el aislante se contrapone con el campo eléctrico de las placas, haciendo que la suma de los campos eléctricos quede constante. Cuando ponemos un dieléctrico con una mayor constante eléctrica, el campo eléctrico de las placas y el introducido aumenta, contraponiéndose teniendo un campo resultante igual. Igualmente, al poner un aislante con una constante dieléctrica mayor, causa una mayor capacitancia debido al aumento de cargas en las placas. Primeramente, se comparará la capacitancia de un capacitor con y sin dieléctrico, para comprobar que la capacitancia aumenta en presencia de un dieléctrico. Para esto utilizaremos las siguientes fórmulas. Al analizar la fórmula para saber la capacitancia, solo necesitamos el área superficial de la placa y su separación. El área de las placas se puede obtener midiendo la altura y la base de las placas y multiplicándolas entre sí, y la distancia de estas puede ser medido con una regla. Además, al dividir la capacitancia con dieléctrico entre sin dieléctrico, se puede obtener la constante dieléctrica. Para este experimento usaremos los datos de área y distancia que nos da el simulador. La separación que vamos a poner será de 5 milímetros y el área será de 140 milímetros cuadrados. La capacitancia que deberíamos obtener sin dieléctrico sería de 0.25 por 10 a la menos 12 faradios, y con dieléctricos de teflón sería de 0.52 por 10 a la menos 12 farad. Debido a que la capacitancia es directamente proporcional al área de las placas, inversamente proporcional a la distancia entre ellas, obtendremos una medición aumentando la distancia a 8 milímetros y otra disminuyendo el área a 100 milímetros cuadrados para demostrar que la capacitancia disminuye.